Continuamos en Radio Análisis en este martes 24 de diciembre del año 2024, cuando son las 8:33, y dando inmediatamente el saludo a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monserrate. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Lorena Meneses, hola, del Frente Amplio, bienvenida. Muchas gracias. Bien, aquí esperando la Nochebuena y la Navidad. ¿Compraron los regalos ya? Siempre queda alguno Siempre ahí. Siempre hay alguien que se suma al final, además. Sí. Don Pablo Tolosa de la UDI, bienvenido, muchas gracias. ¿Compró los regalos? Sí, pero igual que la Lorena, hay un... Siempre hay alguien. par que falta. Se me quedó un par que no estaban dentro dentro de la lista, así que hay que ir a preguntarle al Gito Pascuero qué hacemos con eso, con ese par. Sí, estamos Ya. en la misma situación. Además que el chileno siempre deja todo para última hora, es un clásico, Sí. como parte de nuestra cultura. Sí, pero no hay que volverse loco con los regalos, ¿no? No. Buena. ¿No? No. Pero un engañito si llega alguien y le da ¿Un a los engañito? demás. Claro, que sea un chocolate, algo así. Un chocolate. Una Para que no cosita. se derrita el chocolate sí. con este Claro, calor. con este calor, nada como para que se derrita. Oye, bueno, hay harto tema para hablar. Vamos a hablar de pensiones, de Dominga, pero antes de eso queremos aprovechar la presencia aquí de don Pablo Tolosa, querellante en el caso convenio, particularmente la arista Democracia Viva, a propósito de una información que se conoció ayer respecto de la decisión de la Corte de Antofagasta de acoger la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez. Además, acá tenemos una representante del Frente Amplio. Yo sé que Catalina Pérez ya no tiene una militancia ahí en ese partido, pero Pablo, primero partir preguntándote, o que nos expliques, ¿no?, en qué consiste esto, y además, si es que esto implica necesariamente que va a haber un desafuero, porque entiendo que va a haber otra instancia en enero que va a decidir respecto de este desafuero. Se ha hablado que arriesga incluso algunos años de cárcel. ¿Cómo está el caso Democracia Viva? A ver, Una actualización. Mira, yo creo que en primer lugar hay que ser súper riguroso con la información. Lo que vio ayer la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue la admisibilidad de la solicitud de desafuero. No es que la hayan desaforado, porque algunos pensaban que la hayan desaforado. Solamente lo que hizo la Corte de Apelaciones fue, de acuerdo a los antecedentes que tenía y que presentó la Fiscalía, existe la posibilidad o está dentro de los rangos para que se haya admitido a tramitación la solicitud de desafuero, y esto se fijó para el día 20 de enero, que es el día que está cumpleaños mi papá, por eso me acordé, para que ese día se va a discutir efectivamente si se procede o no procede al desafuero. El día de ayer la noticia era que la habían desaforado, no la han desaforado, solamente se acogió a trámite lo que es el desafuero, y el día 20 va a ser el día en que las partes van a alegar, y ahí la Corte de Apelaciones va a determinar si se desafuera o no a la diputada Catalina Pérez. El desafuero ocurre lo siguiente, que de acuerdo a la ley, los parlamentarios tienen fuero, y por tanto a ellos no se le puede formalizar estando con fuero. Entonces hay que desaforarla para formalizarla, es decir, para iniciar el proceso hay que hacer un trámite previo que es el desafuero. Ahora, ciertamente esto se va a ver en la Corte de Apelaciones el día 20, pero posteriormente están los recursos para recurrir a la Suprema, por tanto esto lo va a resolver la Suprema en el mes de febrero, más o menos. En esa época va a estar resuelto el desafuero, febrero, marzo más o menos. Queda un largo camino todavía. Y eso va a obligar, porque el 23 de enero estaba fijada la fecha de el cierre de la investigación, que había sido el último plazo, 45 días que había pedido el fiscal. En atención a esto, obviamente el fiscal va a pedir una nueva ampliación de plazo, y yo creo que yo siempre estimaba que el juicio de Democracia Viva se va a ver alrededor del mes de abril, mayo. Ahí va a iniciar probablemente el juicio. Sí. Bueno, hace algunos días, cuando salió el tema de Catalina Pérez, Lorena, tratamos de entrevistar a algunos dirigentes del Frente Amplio y dijeron, ya no milita en el Frente Amplio, así que no vamos a decir nada. Bueno, hoy día no vamos a permitirte eso. Pero, como la UDI con Andrés Chadwick. Claro, ya no milita en la UDI, así que no vamos a decir nada, claro. No, pero a ver, te pregunto por el dilema político de Catalina Pérez, porque efectivamente renuncia al Frente Amplio, pero
fue diputada 2 periodos por el Frente Amplio. Presidenta de RD. Presidenta de RD. Se va a abrir el tema de la sucesión parlamentaria. ¿Alguna reflexión de carácter político habrán de tener? Porque, entre otras cosas, uno deduce que si Catalina Pérez renunció era para evitar los procedimientos disciplinarios internos del partido, ¿no? O sea, ya, primero, cuando sucede todo esto, efectivamente el Frente Amplio como partido, como hoy día, no existía, por lo tanto, y ustedes saben, yo era parte de Convergencia Social, del otro partido, y por lo tanto todas las medidas que se tomaron desde Revolución Democrática, Así es. a las cuales nosotros estuvimos de acuerdo, evidentemente, porque nosotros hemos sido bien claros en estos temas y en estos casos, en que deben ser denunciados a los organismos internos de los respectivos partidos que conformaron después el Frente Amplio, digamos. Pero obviamente teníamos también nuestra mirada y que tiene que ver con dejar actuar a lo que era el Tribunal Supremo de Revolución Democrática. Ese procedimiento terminó ya con el Frente Amplio fusionado. Por lo tanto, no había una sentencia o algo como que uno dijera en realidad la diputada no va a ser expulsada, porque en definitiva no existieron como antecedentes, hasta donde nosotros conocemos, de los que estábamos en el otro partido, que dieran lugar a aquello. O sea, fue suspendida por un año. Fue suspendida por un año, se cumplió terminó el año procedimiento. y se le rehabilitó. Claro, como porque se correspondía. terminó Revolución Democrática, digamos, y por lo tanto también se terminó ese Tribunal Supremo, y no existió una denuncia en el Frente Amplio contra la diputada Pérez. Sin embargo, evidentemente nosotros al ya estar en el partido Frente Amplio teníamos nuestra visión y finalmente lo que sucede es que la diputada termina renunciando al Frente Amplio, previamente a que se pudiera aplicar después la ley antidíscolo, ¿no? En el fondo, o sea, como antes del periodo de la ley antidíscolo. Ahora, desde el punto de vista político, nosotros creemos que la región, o por lo menos yo en verdad, esto no lo hemos conversado como a nivel de partido, para ser súper honesta, digamos, o sea, por lo menos lo que yo pienso es que es una región en la cual el Frente Amplio tiene un respaldo y nosotros como Frente Amplio tendremos que evaluar entonces cuál será nuestra planilla parlamentaria, pensando en que la diputada Pérez muy probablemente vaya a tratar de ir a un tercer periodo, pero de manera independiente, o en otro partido, no lo sabemos, digamos, pero yo diría que lo que va a suceder ahora es que todo esto se va a resolver en tribunales, tal como explicaba aquí nuestro compañero panelista, vamos a tener que ver qué es lo que pasa con su desafuero, y esto ya es un tema que va a repercutir específicamente en una cuestión muy personal de ella, digamos, cuál va a ser el camino que va a tomar. Pero para nosotros la región sigue siendo una región prioritaria, sigue siendo una región donde existe militancia del Frente Amplio, donde existe también un territorio del Frente Amplio donde hay militantes, entonces por lo tanto vamos a tener que evaluar cómo se va a dar aquello en cuanto a la que sea el cupo y la planilla parlamentaria del 2025. Claro, lo que cambia el escenario hace algunas semanas, un par de meses, es que se dio a conocer que Catalina Pérez habría sabido, ¿no?, de esta gestión que hace su, en ese entonces, pareja Daniel Andrade, que eso modifica un poco ahí la situación, pero vamos a ver cómo evoluciona en enero, febrero, como decíamos, queda un largo camino todavía. Pero ahí, Monse, muy breve, solo para cerrar el punto, probablemente es obvio, Pablo, que me va a decir sí, yo pienso que sí, pero tú tienes una convicción formada respecto a lo que acaba de decir Montserrat, porque fíjate que la defensa de Daniel Andrade dice que no tenía nada que ver. A ver, mira, desde el inicio del proceso hay dos cosas que se han repetido en cada una de las audiencias, que han sido ya varias a esta altura del partido. La primera es que tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras, ambos, Carlos Contreras era el jefe de gabinete antes de ser Seremi de Catalina Pérez, y era secretario de Revolución Democrática, cuando Catalina Pérez era presidenta de Revolución Democrática. Ellos señalan que entre ellos nunca hubo una amistad. Y eso en las audiencias se ha ido desvirtuando desde el punto de vista que aparece una serie de conversaciones respecto específicamente de ellos, o que aparecen uno u otro diciendo, oye, me voy a juntar con Carlos en el asado. Entonces, es bien difícil seguir sosteniendo esa situación. Y respecto a Catalina Pérez, también ambos han señalado que Catalina Pérez no tenía conocimiento de estos hechos. ¿Qué
¿Qué es lo nuevo y por qué al final la Fiscalía toma la decisión de pedir el desafuero para poder formalizarla? Es que aparecen unos chats del año 2022. En julio del 2023 es cuando el medio periodístico Timeline de Antofagasta da a conocer la noticia. Y estos son unos chats de un año antes, de una conversación de Catalina Pérez con Daniel Andrade. Una que en realidad, si uno lo analiza, da para 300 tipos de interpretaciones que dice están por llegar las luquitas. Eso en realidad... puede ser cualquier cosa. Yo soy abogado penalista y estoy estudiando un magíster en corrupción y todo este tema. Hay que pensar que hay que desarmar lo que es la duda razonable. Eso da para cualquier duda. La otra conversación es una conversación que tiene Catalina Pérez con Carlos Andrade, con Daniel Andrade, en el cual le señala que la pase a buscar a una hora determinada. Ellos eran pareja en esa época. Y Daniel Andrade le dice que más tarde, porque tiene una reunión por los convenios con Carlos Contreras. Ahí ya hay efectivamente, un año antes, se habla de los convenios, difícil. También hay que recordar que en esta causa están formalizados 3 personas, que es Daniel Andrade, Carlos Contreras, que es el Ceremi, y Paz Fuica, que era concejal, que era la jefe territorial de la diputada Catalina Pérez, y que ahí sí efectivamente hay un nexo. Entonces estas 3 personas muy cercanas, siempre se sostuvo, y son 3 personas hiper cercanas, una era la pareja, el otro es su jefe de gabinete, el otro es su jefe territorial, que los 3 hayan hecho esto sin que ella supiera, y era bien raro, y por eso lo nuevo son estos chats. Ahora, dentro de las últimas diligencias que pidió el fiscal, y por eso se amplió el plazo hasta el 23 de enero, es que, la palabra no es muy bonita, pero tienen que vaciar el teléfono de Catalina Pérez para ver si cuál es el contexto de esas conversaciones del 2022. Porque obviamente no todas las conversaciones están, porque hay muchas conversaciones que están borradas, y textualmente va a ser borrado, entonces eliminados. Y por tanto, efectivamente hay que ver qué tanto de ese teléfono se puede extraer. Estamos hablando de conversaciones de hace un año antes de que explotó el tema, por tanto, no es fácil haber borrado, tú pudiste haber borrado, pero haber borrado tanto para atrás, salvo que eliminaste todas las conversaciones, lo que tampoco es muy, muy lógico. Entonces, yo creo que efectivamente, y ahí sostengo con el fiscal, estoy de acuerdo con el fiscal en el sentido de que es difícil que no hubiera sabido Catalina Pérez de la existencia de estos convenios, por lo menos de la existencia. Ahora, es muy distinta la participación, si efectivamente es así, de ella respecto a ese tema, que haber sido directamente partícipe como autora del delito. Son cosas distintas y por tanto... Sí, porque saber no es constitutivo de delito. Claro, entonces, sí, eso es importante precisarlo. Por tanto, sí. Hay que esperar el 20 de enero. El 20 de enero va a ser la fecha en que la Fiscalía, en la audiencia de la Corte de Apelaciones, va a conocer los antecedentes que hay, y ahí uno ya podrá saber, porque uno, a pesar de que uno tiene conocimiento de la carpeta, estamos hablando de una carpeta que tiene actualmente, no sé, 30 y tantas mil fojas. Cada vez que hay una audiencia, el fiscal llega a esta audiencia con un carro, y cada día hay más mesas porque son archivadores y archivadores, que la verdad que a uno le es casi imposible poder leer todo lo que hay, porque la mayoría son temas digitales, es decir, está todo digitalizado, por tanto no es fácil ver en un computador un libro de 30 y tantas mil hojas, siempre se te puede pasar algo. Obviamente la Fiscalía tiene más antecedentes de los que tiene uno y que hay en esa carpeta investigativa. Más hojas que los WhatsApp de Hermosilla. Estaba pensando cómo será ese archivo entonces. Oye, Hoy día a las 9 se ven las cautelares de Hermosilla. Sí, puede que pase Nochebuena en su casa. Los quiero llevar al tema pensiones, que va a marcar esta semana cortita, probablemente a propósito de la definición de la posible, eventual, futura candidata de Chile Vamos, que se había mantenido bien al margen y toma la decisión de el domingo, a través de un tuit, cuestionar
parte, sin especificar, ayer ya se entregaron más detalles, pero cuestionar el trabajo de la comisión técnica que está asesorando a la Comisión de Trabajo del Senado, donde están representados tanto el oficialismo como la oposición. Ella, además, y esto me llama la atención, dice que va a consultar con economistas, como si no hubieran economistas en esa comisión. Está, por ejemplo, Cecilia Cifuentes, que no es particularmente chavista, digamos, ¿no? Más bien lo contrario, y llama la atención. Esto deja perplejos porque parece que no había un diseño de Chile Vamos respecto de esta definición de la futura candidata eventual. Y bueno, genera una situación media enredada para Chile Vamos. Ya vamos a ir, Lorena, al tema de lo que pasa con el oficialismo, que ahí tienen otro enredo también. Tú lo hablabas con el diputado Cuello. Pero en el caso de la oposición, ¿cómo ves el panorama? Porque las semanas previas se había visto una tensión entre republicanos y Chile Vamos muy alineados con el trabajo de los senadores Coloma, Cruzcoque, de la comisión experta, entrando en un enfrentamiento bien duro con republicanos. Pero ahora, ayer lo que vimos fue a José Antonio Kast diciendo, bueno, vieron que teníamos razón, el Partido Republicano aplaudiendo las declaraciones de Evelyn Matei. Entonces da como un giro a la historia bien curioso, ¿no? ¿Cómo lo analizas tú desde la vereda del frente, por supuesto? Sí, mira, primero la declaración que hace Evelyn Matei el día domingo es un poco críptica. O sea, en realidad esto, como la mesa técnica puede traer consecuencias no buscadas, finalmente es una crítica a la mesa técnica, es una crítica al acuerdo, es una crítica a las vocerías que han salido respecto del acuerdo. ¿A qué se refiere con estas consecuencias no buscadas? Porque primero da un espaldarazo al hecho de que las mujeres efectivamente están en una desventaja y que hay que nivelar, pero después tira este segundo comentario, que la verdad es que también nos dejó un poco como a qué se refiere en el fondo. Y después, además, agrega esto de los economistas, como si no lleváramos 10 años discutiendo, en donde los economistas de todos los sectores han dado sus opiniones, digamos, o sea, tanto a favor, en contra, por la separación de la industria o no. O sea, un montón de aristas que yo creo que a estas alturas, la verdad es que para la ciudadanía poco importa si lo que ve es que las pensiones siguen siendo iguales. Uh-huh. Y ese es el punto que nosotros como Frente Amplio hemos tratado de destacar. Se nos criticó harto desde los sectores de la derecha el hecho de salir a volantear el tema. Sin embargo, en verdad esto es una respuesta a darle información a la gente. Nosotros no llamamos a una actividad masiva de las personas salir a manifestarse en términos de salir a una marcha o algo así. Simplemente nosotros como partido sentimos la obligación de salir a la calle e informar a las personas, porque hoy día tenemos una campaña brutal de las AFP, no solamente hoy día, digamos, los últimos 3 años, diría yo, en donde ellos ponen su punto de vista y finalmente influyen en la opinión pública respecto de dónde deben estar los recursos, esto de con mi plata no. O sea, yo he visto unos comerciales en televisión abierta que son bien brutales, así casi prácticamente como si lo que se estuviera buscando es que el Estado se haga parte, se apropie de los recursos que los trabajadores y trabajadoras imponen en las AFP. Y por lo tanto nosotros lo que vimos es la necesidad de salir aclarando un poco de lo que se trata, qué es este 6%, que es un 6% adicional, que no es un 6% de lo que lleve la gente cotizada hoy día, que es un 6% con cargo al empleador, que este 0,5 del cual se estaba hablando, al cual nosotros creemos que debiera subir al menos a un 1, es para nivelar, en el fondo, las desventajas que tienen las mujeres. Por lo tanto, lo que sí creo es que Evelyn Matei hoy día, con estas declaraciones, entra de lleno al debate presidencial, digamos. O sea, en el fondo se está volviendo, y sabemos que en un año electoral va a ser un tema de conversación permanente y de posiciones políticas que van a tener los distintos candidatos y candidatas, digamos, y evidentemente yo creo que Evelyn Matei sintió la necesidad de opinar respecto a un tema que está llevando hoy día la agenda, porque ha estado permanentemente hablando de seguridad, que es un tema de agenda permanente, de preocupación ciudadana. Sin embargo, de pensiones no había dicho nada, digamos. Entonces, yo creo que ese es el punto, es cómo entro en la discusión, cómo pongo los puntos y, en el fondo, diferenciarme hoy día
como candidata de un sector, considerando que dentro de la derecha también tenemos varios otros candidatos que también han manifestado su opinión. Entonces, mi impresión es de que fue una forma de abrir el debate, instalarlo en lo presidencial para dar comienzo a lo que va a ser la campaña probablemente de aquí a las primarias, si es que ellos inscriben primaria o no, digamos, eso lo verá su sector, o qué es lo que va a pasar de aquí a abril. Sí, Pablo hace un par de semanas estuvo en el panel de Fernanda García de Faro UDD. ¿Mm? Creo que tú no estabas ese día cuando estuvo Fernanda. Y ella, bueno, siendo una persona de derecha, expresaba su preocupación hablando de este mismo tema respecto a que el Partido Republicano pudiera inducir a Chile Vamos a posiciones intransigentes. O sea, ella expresaba su preocupación primero porque pensaba que el rol de las oposiciones, aparte de oponerse, es llegar a acuerdos, pero además porque pudiera generar una inercia en la cual fuera constituyéndose una candidatura de Chile Vamos que tuviera ese perfil intransigente, ¿no? En un contexto donde la derecha necesita tener más de la mitad de los votos, ¿no? Bueno, parte de eso que Fernanda plantea en algún momento se empieza a vislumbrar ahora, más allá de lo críptico que planteaba Lorena. Te quería preguntar por eso, en primer lugar, porque esto tiene que ver con estrategias electorales, pero además te quería preguntar por el hecho que la interpretación que se hace de lo de Evelyn Matei, que es poner en duda el acuerdo, fue súper bien recibida también por sectores de Chile Vamos. Si no estará ahí en la posición de Evelyn Matei la posición que mejor representa a Chile Vamos, más que lo que están haciendo los senadores en la comisión. A ver, yo creo que en primer lugar hay que separar un poco. Sí. Yo creo que el tuit de la ex alcaldesa, voy a nombrar de alguna forma, La ciudadana. De la candidata. La ciudadana Evelyn Matei. Yo creo que hay que dividirla en dos. La primera parte, efectivamente, y eso es lo que se ha sostenido de Chile Vamos, es que el sistema no resiste y hay que hacer un cambio en el sistema. Eso es claro. Ahora, ¿cómo se hace el cambio? Es donde está la diferencia. Efectivamente, hay un problema, y esto estoy parafraseando en su forma, que lo que dijo ayer Juan Antonio Coloma, diputado, secretario general de la UDI. Efectivamente hay que emparejar la cancha respecto a las mujeres. Ahora, el cómo se hace es el tema de que hay una cierta diferencia. Yo creo que efectivamente en el caso de, y eso lo he conversado con un par de senadores que están en la comisión, un par de diputados que están viendo el tema, lo que había llegado son insumos de distintas partes respecto específicamente de cómo se arregla este problema. Porque lo que sí hay que hacer es arreglarlo. Nosotros tuvimos dos procesos constitucionales anteriores. Uno en el cual me tocó participar, que fracasó por el maximalismo de la izquierda, y un segundo proceso que fracasó exactamente por lo mismo, por el maximalismo pero del otro lado. De forma tal que, y si uno analizaba el tema desde el punto de vista, por ejemplo, constitucional, yo creo que estábamos todos de acuerdo que la Constitución tenía que tener ciertas modificaciones. El sistema político no resiste, ya todos estamos claros que el sistema no funciona. Estamos todos claros también que, por ejemplo, un tema que es súper puntual, el Tribunal Constitucional, la forma como se nombran los miembros del Tribunal Constitucional. El Frente Amplio reclamaba sobre el Tribunal Constitucional, ahora que tiene mayoría no reclama. Pero esto no puede ser porque si me toca a mí la mayoría o me toca a mí la minoría, voy a reclamar o no voy a reclamar. Si cuando no me toca la mayoría reclamo yo y si al otro lado reclama el otro, quiere decir que efectivamente el sistema no está funcionando. Cuando nos metimos en este tubo de las reformas constitucionales o los procesos constituyentes, el maximalismo mató el sistema. Y la ciudadanía fue súper clara en ambos lados. Respecto específicamente, y volviendo al tema de las pensiones, yo creo que hay que analizarlo bien, porque tiene consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y nuestro país se ha dedicado últimamente a legislar al corto plazo. Y los problemas los vamos un poco chuteando y van apareciendo 10, 15 años después. Respecto, por ejemplo, en el caso de y una de las cosas que señalaba, y lo que se puede ver desde el sistema interno quizás, de la ciudadana Evelyn Matei, es respecto a la industria. Hay que tener harto cuidado porque está el CIADI atrás, que es el Centro Internacional de Arbitraje.
De repente podemos estar metidos en un tema que nos tengan demandados posteriormente en el CIADI y tenéis que pagar grandes sumas de dinero porque es una industria que a la larga tiene muchos nexos con países que están afuera, o países extranjeros, de manera tal que obviamente ahí hay algo que visualizar. Yo creo que nunca es malo seguir escuchando a técnicos. Yo creo que esta tiene que ser una reforma en la cual nos deje a todos tranquilos. ¿Pero hasta cuándo, Pablo? No, yo creo que y Evelyn Matei ha sido clara. Esto es algo que tenemos que resolver en esta legislativa. Es decir, no podemos seguir pasando el tema. Y yo creo que en eso estamos todos contestes. El otro día escuchaba al senador Juan Antonio Coloma en el sentido de decir, oye, es tan malo el 6-6 o el 6-0 que un 0-0. Es decir, si quedamos 0-0 es pésimo, porque nosotros sabemos que hay un problema. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo, donde vamos a perder todos. Si tú le quieres hablar a la galería, mi plata no, etcétera, te se raya todos los acuerdos y dices, chao, se acabó. En este momento la ola va para el otro lado, pero uno tiene que ser lo suficientemente, y en eso es algo que tanto Evelyn Matei como los senadores que están en la comisión es, oye, no podemos caer en el populismo de decir no, porque sabemos que hay un problema. Y este problema le va a explotar, ya no le explotó a este gobierno, le puede explotar al siguiente, que puede ser el nuestro y que vamos a terminar metidos en un problema. Y quizás ya no sea el del próximo gobierno, quizás es el siguiente. Pero uno no puede ser tan irresponsable de decir, bueno, no importa, si no me toca a mí, metámoslo bajo la alfombra y chuteemos la pelota para adelante. Yo creo que, y en ese sentido, tal como deciste tú, la Cecilia Cifuentes está en la comisión, la Cecilia Cifuentes, tú dijiste, no es propiamente tal del Frente Amplio o algo así. Sí, no es chavista. No es chavista. La Cecilia Cifuentes fue quien participó en el programa económico de CAS. Es decir, nos fuimos para otro lado. Es decir, efectivamente, y aquí yo creo que hay que converger, creo que hay plazos, pero hay que analizarlo específicamente cómo seguimos avanzando en un corto plazo, porque esto tiene límites, y yo creo que es importante, primero la posición de Evelyn Matei en el sentido de que hay un problema, que este problema tenemos que enfrentarlo, que tenemos que hacerlo bien, porque tenemos costos que nos pueden involucrar ahora, costos que se nos pueden pasar para el futuro, y en ese sentido yo creo que es lo que ella señaló en ese tuit. Ahora, ya no son 140 caracteres, pero un tuit obviamente es algo bastante pequeño y respecto de eso, ella es la que tendrá que en su oportunidad, de pensiones, ella sabe, la Evelyn es economista, Sí, fue ministra de Trabajo. Fue ministra de Trabajo, por tanto no es alguien que en este escenario no sepa y no tenga una posición. Pero yo creo que sí, no es un debate eterno, es un debate que tenemos que zanjar en esta legislatura con los problemas que hay tanto a un lado como al otro lado. Porque tenemos un Congreso que no solo está atomizado, sino que además de atomizado está, en muchas materias está súper extremizado, es decir, Sí, polarizado. está súper polarizado. Es un Congreso bien difícil de manejar. Yo ahí le saco el sombrero y odiaría hacer Sexpress con este debe ser un cacho para cargo imposible. para Sí. cualquiera, en realidad. Llegar a tratar de, sí. porque tiene que negociar con casi uno a uno. Oye, nos tenemos que ir a la pausa. Yo solamente comentar a propósito de lo que dice Pablo, que claro, uno entiende que pueda haber una crítica respecto de algunos aspectos. De hecho, hoy día la prensa especifica cuáles son los elementos que más le hicieron ruido a Evelyn Matei. Lo tengo anotado acá, particularmente el tema del déficit fiscal para financiar la reforma, la licitación de cartera, que podría ser eventualmente expropiatorio desde su punto de vista, y que el préstamo pudiera ser un mecanismo de reparto. Son como esos tres elementos que, desde el punto de vista técnico, generan dudas. Y sobre todo en el caso del préstamo, es cómo se toma ese préstamo respecto de lo que existe, que es la deuda del país, y por tanto el Estado aumenta su deuda.
Sí, y eso te afecta. Los reparos técnicos son atendibles, pero lo que llama la atención es el momento, ¿no? Porque, o sea, que un poco tarden. Porque Juan Antonio Coloma, el senador que tú citabas en Mesa Central, ese mismo día dio una entrevista alabando el tema de los acuerdos, de la comisión técnica, diciendo, bueno, no nos podemos quedar solo con la PGU, tenemos que avanzar hacia el 6%, muy en la línea del trabajo, defendiendo el trabajo de la comisión. Pero evidentemente hay una parte de la derecha. Ayer, por ejemplo, Pilar Asbun de Libertad y Desarrollo acá en la radio decía, ¿por qué mejor no avanzamos en lo que sí hay acuerdo, PGU, por ejemplo, y lo otro lo dejamos para después? Sí. Entonces, ahí hay una interpretación, yo interpreto, ustedes me podrán contradecir a la vuelta de la pausa, sí, que hay quienes plantean que en realidad, o quienes sugieren que en el fondo el sistema no es tan malo, no funciona tan mal, que hay que hacerle pequeños ajustes, y que una gran reforma quizás no sería conveniente por distintas razones, ¿no? Y hay quienes plantean que una reforma es urgente, es necesaria, por ejemplo, la postura del senador Coloma, entre otros, ¿no? De la oposición. Está esa tensión que uno observa, ¿no? Entre quienes consideran que el sistema no es tan malo, pero es impopular defenderlo, o sea, defender la AFP o decir que no hay que cambiar o aumentar la cotización, la verdad es que en términos electorales no rinde mucho. Bueno, dejo planteado eso y además todo el dilema propio que tiene el oficialismo, Lorena, que lo podemos analizar a la vuelta de la pausa. Hacemos un breve corte y volvemos en breve. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano. Desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Ser Natura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. En la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y Señal Online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional.
galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:08, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de martes 24 de diciembre del 2024, 24 del 12 del 24. Bueno, estábamos hablando antes de la pausa de pensiones, los distintos escenarios que se fraguan. Lorena, la palabra es toda tuya. Sí, mira, yo puedo estar de acuerdo en varias cuestiones que se han dicho, pero a mí lo que me preocupa del análisis técnico que hace la precandidata Evelyn Matei es que lo hace cuando estamos casi como a puertas del acuerdo. O sea, al menos eso es lo que se decía, que estábamos a puertas del acuerdo. Se han visto bastantes voces que señalan desde la derecha también que hay que llegar a acuerdo, que en realidad se está avanzando, que el sistema FP... Bueno, un sinnúmero de factores que condicionan un ambiente que al parecer era favorable para salir antes de fines de enero, que es como el plazo que se pusieron, digamos, para poder sacarlo. Salir ahora con esto, como ahora lo vamos a analizar con otros economistas, a mí me parece que es un poco extemporáneo, digamos. Sin embargo, sí va a marcar la aguja, la mueve, digamos. Entonces, porque también no podemos negar, es la candidata o precandidata presidencial que está marcando más en la encuesta, por lo tanto, cualquier cosa que dice va a mover la aguja de lo que sucede en el ambiente político. Entonces, me preocupa que no haya intervenido antes. Tal lo decían ustedes, ella fue ministra del Trabajo, economista, o sea, podría haber hablado antes. Y me parece un error hacerlo como al final, digamos. Entonces, como cuando ya se va a llegar a acuerdo, porque tampoco sabemos cuál va a ser efectivamente la posición que va a tomar. Es un error, salvo que no sea un error. Salvo que no sea un error y que sea efectivamente... Una decisión. Yo creo que una decisión. Yo no me imagino que esté así como un día domingo voy a tuitear esto, digamos, así porque hace calor. No me imagino que haya sido así. Me imagino que hay una estrategia detrás, quizás no conversada con todo el sector, pero evidentemente no va a salir con un Twitter de la nada, digamos. Y por lo tanto me preocupa haber esperado hasta este minuto, digamos, o sea, porque finalmente vuelve a abrir el abanico de opiniones, de opciones, como les decía, mover la aguja para un lado o para otro. Ahora, nosotros como partido hemos definido que creemos, y vamos a seguir creyendo, que el sistema de seguridad social es un sistema, o el de pensiones, digamos, en este caso, es un sistema que debe ser un derecho social, digamos. Entonces, por lo tanto, también tenemos... Y me paso un poco a la pregunta que hacía Montserrat antes del corte, ¿cuál es la posición o cómo resolvemos esto en el oficialismo? Creo que nosotros tenemos que avanzar hacia los acuerdos, pero tampoco podemos decirle a la gente, mire, esto quedó así, esto se zanja y esto se cierra, digamos. Porque finalmente también hemos visto como en el discurso la PGU, que fue un buen avance, digamos, que sale con el Bachelet 2 y que finalmente implementado con Piñera 2, o este fue el pilar solidario que transitó a la PGU, también ha sido una excusa que ha utilizado cierto sector de la derecha para decir, oye, pero si nosotros avanzamos en esto y esto ya modificó el sistema de pensión y por lo tanto no sé por qué seguimos conversando. Yo creo que hay que avanzar en acuerdos políticos hoy día para poder asegurar mejores pensiones a los quintiles más pobres, pero tampoco debemos cerrar el debate respecto de lo que significa el sistema previsional en el que nosotros creemos como Frente Amplio debe ser un derecho social y creo que eso debe seguir avanzando. Y esa es nuestra posición, digamos, lo cual no niega que en este momento podamos, no creo que esté totalmente zanjado, pero en el fondo avanzar hacia el acuerdo, que es lo que está promoviendo hoy día el gobierno, digamos. Sí, ahora es complicado para este gobierno, también para el anterior, gestionar las percepciones ciudadanas porque, como decías tú, Pablo, van cambiando. O sea, si nosotros en el 2016 hubiéramos hecho la misma encuesta CADEM, ¿no?, que cada cierto tiempo, o Criteria, en fin, da cuenta que hay una mayoría, más de un 50%, que apuesta por la capitalización individual, que toda la plata vaya a su cuenta individual. Si tú preguntas, bueno, ¿cuál es la valoración que tienen de las AFP? Por ejemplo, el 2016, cuando estaban estas marchas masivas, ¿ustedes se acuerdan? Probablemente el 80-90% habría dicho que se acaben las AFP, ¿no? Entonces pasamos nuevamente del no más AFP al con mi plata no.
Y ahí la política tiene ese deber de ser responsable y de tener una mirada de largo plazo, ¿no? No solamente quedarse con las coyunturas, con las fotografías del momento, con las percepciones que van cambiando, sino hacer una reforma que además sea técnicamente sostenible. Por eso yo digo, las observaciones que se pueden hacer son válidas, ¿no? Pero que no sea por una cuestión, un cálculo electoral, o por una cuestión que no tiene que ver con una reforma de pensiones propiamente tal, ¿no? Mira, yo en eso, y ahí yo valoro lo que hizo la Evelyn Matei, en el sentido de que primero es un tema que cuesta un liderazgo. Tú estás entrando ya en una carrera presidencial y parlamentaria en el corto plazo, quedan 11 meses. Ayer nos acordamos que, o más que acordamos, sino que sacábamos cuenta que en 11 meses más hay elecciones presidenciales y parlamentarias en este país. Y es un tema que efectivamente no es fácil de entender y no es fácil de comprender. La ciudadanía es súper volátil en su percepción, cambia rápidamente. Mira, una anécdota, cuando nosotros entramos al proceso constituyente, nosotros entramos 80-20, ese era nuestro número. En nuestras primeras reuniones sostuvimos que era un exitazo si perdíamos 70-30. Es decir, si lográbamos 30 puntos y subir 10 de lo que habíamos entrado, era un exitazo. Después con el tiempo dijimos, oye, ya podemos llegar a 40, y después nos entusiasmamos, dijimos, bueno, lleguemos a 50 y bueno, podemos ganar. Pero esto fue en un año. Es decir, en un año cambió absolutamente la percepción. De un 80-20 terminaste un 60-40. Es decir, es muy rápido y por tanto meterte en este tema quizás no es un tema que sea muy... que te pueda dar un punto más o un punto menos en las encuestas. Pero sí hay un tema que es algo que tú te tienes que meter. Y en este caso, yo valoro el hecho que Evelyn Matei se haya metido en el debate. Porque va a ser un actor relevante en el debate. Es decir, no es candidata de Chile Vamos todavía. Los consejos generales de los partidos de Chile Vamos están fijados para el mes de enero. El de la U es el 17 y el 18 de enero. Algo puede pasar. La semana anterior creo que tiene RN y anterior creo que tiene Opoli. Entonces, es un tema que va a salir adelante y yo creo que aquí efectivamente va a haber que jugarse por algo. Y quizás eso te cueste puntos. Es fácil cuando tú estás al otro lado y miráis la encuesta. Yo siempre critico cuando uno legisla con la encuesta en la mano, porque cuando uno legisla la encuesta en la mano, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con la Lorena de su posición respecto de su visión de lo que es o lo que debiese ser un sistema de pensiones. Pero sí puedo valorar que se ha mantenido permanentemente independiente de si estaba ahí que está la ola y tu posición estaba arriba de la ola, o si está ahí abajo de la ola y la ola te pasó por encima. Si tú no cambias tu posición, tú puedes efectivamente puedes llegar a acuerdos. Cuando tú empiezas a legislar con la encuesta en la mano y te dice, mira, no me voy a meter en este tema, porque este tema me va a generar conflictos. Yo prefiero una persona que, a pesar de las encuestas, a pesar de lo que te puedan decir, no te metas, se mete. Yo prefiero eso a estar en el statu quo y decir, mejor en este autor no me meto porque acá algo me puede ocurrir. Ahora, tienen que ser instrumentos que mejoren o sea, que cumplan con los propósitos. O sea, obviamente, porque sí. Uno puede decir en perspectiva histórica que la PGU aumentó las pensiones, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo creo que eso nadie lo puede negar. Y que el Pilar Solidario fue muy importante en su oportunidad también. Porque esto que llamamos los vaivenes ideológicos, yo no sé si... Ahí tengo mis dudas. No sé si la ciudadanía puede cambiar de mirada en cosas tan profundas de un año para otro. Yo creo que efectivamente en este país ha habido vaivenes importantes y todo, pero diría algunas cosas. Primero, es cierto que hay una cultura individualista que es bien hegemónica en el país. Yo creo que eso ocurre eso es como más o menos obvio. Como en todo. Sí. Ahora, también depende de cómo se formulen las preguntas. Porque si uno le dice a ¿usted está de acuerdo con que le quiten el computador? No, yo no voy a estar de acuerdo con que me quiten el computador, pero el propósito es mejorar pensiones, ¿no?
Y yo no sé si el marco en el que se está discutiendo el proyecto actualmente lo permite. Claro, lo que pasa es que, y ahí donde yo hablaba al principio, digamos, la campaña feroz que ha hecho la AFP igual influye en la opinión pública. O sea, que salgan todos los días en comerciales, en televisión abierta, en horarios prime. O sea, es evidente que las personas, que si a mí me dicen que me van a quitar lo que tengo, no voy a querer que me lo quiten. Pero cuando uno le dice a la gente, mira, ¿sabes lo que pasa? Que un sistema de pensiones implica necesariamente que nos pongamos todos de acuerdo porque es un sistema que tiene que ayudar a la ciudadanía completa. Entonces, hoy día te va a tocar a ti entregar un porcentaje, que es lo que había antes, te va a tocar entregar un porcentaje de lo que tú ganas para que las generaciones que son más viejas puedan tener una pensión y cuando tú estés más viejo te va a tocar a ti. O sea, en el fondo esto es hablarle también a la gente claramente y no esta campaña del terror que se produce respecto de tocar siquiera lo que significan las AFP. Porque fíjense que de todas maneras la gente sigue teniendo una mala evaluación de las AFP. Si el tema es cómo modificamos el sistema de pensiones y es que las personas entiendan o la ciudadanía entienda que un sistema de pensiones implica necesariamente, no voy a hablar de solidaridad para que la gente no se asuste, digamos, pero implica necesariamente ponerse en la situación de que cuando yo estoy en edad productiva, tengo que colaborar para que las personas que no están en edad productiva puedan vivir tranquilamente, porque después va a pasar el tiempo y eso me va a retribuir a mí también. Pero explicarlo de esa forma y no decir me van a quitar todo, porque finalmente la gente dice, no, yo quiero que todo mi fondo entonces lo hereden mis hijos porque yo no voy a estar trabajando para otro, porque mis hijos se van a quedar sin nada, pero finalmente, ¿qué es lo que heredan los hijos? O sea, es tan absurdo el debate en ese sentido que tú dices, oye, en realidad la pensión ni siquiera alcanza a cubrir, ni siquiera se alcanzan a entregar los fondos completos porque la persona se muere, digamos. Entonces, después esa pensión que le queda al que lo hereda tampoco lo logra recibir completamente, se recorta. O sea, hay todo un sistema que la persona hasta que no lo vive no se da cuenta. Mira, y solo para terminar, y un poco lo que pasó con el tema de la ISAPRE, o sea, como se iba a terminar el mundo de la salud si se tocaba el tema de las ISAPRE y finalmente cuando las personas que están afiliadas les tienen que hacer la devolución, oye, no, en realidad me van a devolver 1.000 pesos, o sea, ¿qué es eso? Y la gente entonces reacciona. Lamentablemente, cuando uno habla de estos temas, de repente se habla desde el punto de vista demasiado técnico y la ciudadanía entonces dice, en realidad no me interesa ese debate porque finalmente lo único que están haciendo es pelear y lo que yo quiero es que les suban las pensiones y lo vengo diciendo desde que empezaron a recibirse las primeras pensiones, porque finalmente es cuando las personas lo resienten. Entonces, por eso yo creo que el llamado a los partidos políticos no solamente a ponerse de acuerdo, sino que también a hablarle claro a la ciudadanía y decirle, mire, ¿saben qué? Cualquier sistema en cualquier parte del mundo implica solidaridad porque las mejores pensiones en otros países tienen que ver con que las personas que están en edad productiva entregan un porcentaje de su fondo previsional. Y no voy a poder pretender que todo este fondo previsional me lo voy a llevar para la casa porque en realidad ni siquiera eso sucede. Y ese es el punto, digamos. Entonces, no solamente cómo le subimos las pensiones a la gente, sino cómo hacemos entenderle a la ciudadanía que un sistema de pensiones tiene necesariamente que pensar en lo que va a pasar no solamente con las generaciones que ya están jubiladas, con las que vienen por jubilar y probablemente conmigo y con mis hijos y con lo que significa cómo quiero construir mi país de aquí a 50 años. Cómo mejorar las pensiones actuales es algo que desde la oposición no está muy clara una propuesta que sea distinta a la del gobierno y que logre efectivamente mejorar las pensiones actuales, ¿no? El año que viene, si no es con este sistema de porcentaje de reparto. Yo sé que es la palabra prohibida, pero eso es en el fondo, ¿no? Mira, lo que yo creo que aquí sí es tanta metida la ideología y funcionamos tanto en frases, la política se ha transformado en... Primero, cuando tú quieres hablar un poco más, es tan técnico que no entiende nadie. Cuando bajas el debate es tan bajo que tampoco entienden nada. Si uno empieza a mirar un poco los números,
Nadie está diciendo que las FP son buenísimas. Yo no tengo ninguna acción de FP por lo pronto. ¿No eres un defensor de la AFP? No, es decir, Nadie es defensor de la AFP. yo no soy defensor del sistema. Yo defiendo el sistema, no que la AFP como institución. Pero fíjate que era muy mala la imagen, y la imagen empieza a cambiar, y era cuando... por los retiros del 10%, que la gente decía, no, que la plata no está. Se llevaron la plata, y cuando la gente empezó a ver que la plata estaba, y que te llegó el 10%, decía, no, que son buenos ahora. Sí, pero no es... La izquierda tiene que hacer una autocrítica. Ese también. no es el debate, el debate no está ahí. El debate es un poco más profundo que eso. El eslogan tiene una vida corta. Entonces, cuando rápidamente te cambian ese eslogan, dices, bueno, ¿cómo lo planteo de nuevo? Y yo creo que ahí es un tema que es analizable. Lo que decía Lorena, el tema de la evolución. Claro, era lógico que el sistema no podía quebrar, era lógico que había que usar un sistema para que esto... porque obviamente el sistema público no te da para todas las personas, y por tanto, etcétera. ¿Llegamos a la mejor solución? ¿Llegamos a una solución en la cual actualmente nadie es papá de la guagua? Porque nosotros... hay algunos que sí tienen, que hablaron abiertamente y propusieron los 13 años de evolución. Pero tú te das cuenta que el Congreso te decía, y en forma transversal, porque tú veías desde el Frente Amplio hasta la República, no, este es el problema del gobierno. Ellos propusieron... Con las tarifas eléctricas pasó lo mismo. Nosotros no hicimos nada, nosotros solamente votamos porque no teníamos posibilidad de hacer nada, solo votamos lo que nos llegaba del gobierno. Y el gobierno dice, no, si esto es culpa del Congreso, si ustedes tienen esta cuestión y lo arreglaron. Entonces, al final, tú te das cuenta que estas grandes políticas, el tema de las tarifas eléctricas, el tema de... y es un poco lo que yo vuelvo a rescatar de la Eli Matei. Ojo, porque de repente esta cuestión congelemos ahora, al final nadie la va a pagar. Hoy la estamos pagando todos los meses. Y todos los meses, lamentablemente, a mí me llega todos los meses la cuenta de la luz. Y ahora sube de nuevo. Y sube de nuevo. Y no sube poco. Entonces, tú volvías a mirar y decir, no me va a subir la luz. ¿Y por qué sube la luz? Bueno, porque hace un tiempo atrás, era obvio, estábamos en pandemia, había todo un problema, tuvimos que congelar las tarifas. Pero el congelar las tarifas significa que a corto o a largo plazo alguien paga la fiesta. Bueno, siempre en esta parte es bueno recordar quiénes son los dueños de la AFP, ¿no? Como uno habla de la AFP es como una cosa así... media etérea. Sí, y como decía Pablo, se ha ido extranjerizando la propiedad. Sí, o sea, las tres principales, Habitat, es un consorcio estadounidense, Prudential, en el caso de Cuprum, Principal, y en el caso de Provida, MedLife, ¿no? Y ahí tienes tres compañías estadounidenses que explican lo que tú decías, el tema del CIADI. Por eso también es importante politizar la discusión sobre los tratados de libre comercio, porque estas cosas vienen en los tratados y finalmente son los mecanismos de resolución de controversia. Y es importante el tema también porque en este contexto, en el contexto de una acumulación de poder tal como el que tienen las AFP, evidentemente las condiciones para poder conversar cambios se hacen más difíciles. O sea, hay aquí un peso que es bien evidente y que de alguna manera incide en el modo en que se da la discusión pública. Estamos llegando al final del panel. Les quería preguntar muy breve, un minuto cada uno. Un minuto, Pablo, Lorena. Sobre la situación, sobre el momento de la relación Chile-Argentina, ¿no? Y cómo se ha conducido el gobierno chileno. Parto yo. Tienes un minuto. Sí, mira, yo escuchaba varios comentaristas respecto de lo que sucede con esta forma estridente, han utilizado bastante esa palabra y me gusta, estridente del presidente Milei, digamos, respecto de referirse y de opinar y en el fondo tratar de dejar bastante como en ridículo al gobierno de Chile, principalmente con la figura del presidente, digamos, y a mí me parece que eso, tal como lo dijo transversalmente el mundo político, no corresponde de ningún presidente hacia otro presidente. Yo creo que la respuesta que dio el presidente Boric fue bastante contundente, me parece que fue adecuada, y en el fondo yo creo que seguirle un poco como la fiesta a Milei no tiene ningún sentido, digamos. O sea,
francamente creo que nosotros nos caracterizamos por ser una república bastante más mesurada en términos de referirse a los otros estados, los otros gobiernos, por lo tanto yo creo que no tiene mayor análisis. Entiendo también que estuvo esta dificultad de este helicóptero que pasó de un lado para el otro, de un helicóptero chileno, y también me parece bastante lógico esto de que explicaba, no recuerdo si fue el subsecretario, que no sé quién lo dijo, pero que en el fondo tenemos una larga frontera y que esto sucede permanentemente, digamos, no es algo tan extraño. Me parece que se pidieron las disculpas del caso, y yo la verdad es que creo que no hay que darle mucha vuelta a lo que sucede con las estridencias permanentes a las que nos tiene acostumbrado Milei. Sí creo que en este sentido Kast no debería meterse, digamos, porque esto es un tema entre presidentes, y creo que él no lo es, así que eso. Sí, bueno, Milei y Caputo fueron bien suaves con el presidente Boric, si uno lo compara con otras menciones que ha hecho a los presidentes de España, de Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras genera ahí un ruido. A ver, yo en estos... todas las veces que he venido para acá, yo soy súper institucional y súper republicano. Y creo que, y esta es mi posición independiente, quien está en la moneda no lo veo como un nombre. No veo el nombre propio, sino veo al presidente de la República. Y al presidente de la República se le defiende y al presidente de la República se le respeta. Y por tanto creo que ridiculizar al presidente de la República es ridiculizar al país. Y creo que en eso no podemos tener doble discurso. Y nadie, no porque sea presidente Boric y el próximo puede ser presidente, quizás el Matei, no corresponde. Creo que hay límites, los países se manejan en las relaciones internacionales de una cierta forma. Y tal como dice Lorena, lo del helicóptero hoy debe pasar miles de veces. Bueno, hace un par de meses atrás Argentina puso los paneles. Entonces, oye, tenemos una frontera larguísima y en base a eso, lo más probable es que siempre van a haber conflictos. Pero yo creo que esto tenemos siempre que mantenerlos dentro de los cánones que merece el respeto cada uno de las figuras. Es decir, no es totalmente reprochable, es injustificable que un presidente de la República se refiera a otro presidente de la República de esa manera. Es decir, esto es como, yo me acuerdo un tiempo atrás, un gran amigo mío que es alcalde de gobierno, mucho tiempo dijo que él era de la U y el presidente era Colo-Colo, que estábamos hablando con Piñera. Pero hay un momento en que cuando juega Chile todos somos de la Roja. Y creo que en esta materia somos todos de la Roja. Y por tanto acá tenemos que todos, sí, las relaciones internacionales las maneja el presidente de la República y en base a ese es lo que deberíamos hacer. Y acá hay que cerrar fila respecto específicamente de pedir los respetos pertinentes, porque es una figura, nos guste o no nos guste, estamos en el gobierno, estamos en oposición. Es un presidente que fue electo democráticamente, tiene 11 meses o un poco más de casi un año le va quedando de mandato y por tanto hay que respetarlo. Sí, porque en este tema no todos son de la Roja, o sea, uno ha escuchado ahí por eso yo digo que algunos que mejor que no se metan. El fondo. La forma quizás no es tan buena, pero el fondo tiene razón. Ahí ya entramos en otro terreno. Sí, reconocer que la UDI fue categórica en eso, sí. La declaración fue clarita. No el Partido Republicano. Pero no el Partido Republicano. Bueno, estamos llegando al final del panel. Lorena Meneses, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Navideños. Sí, ando tono navideño. Sí, me faltó un poco de verde. Ahí yo pongo el verde. Sí, claro. Pablo Tolosa, muchas gracias. No, muchas gracias. No hay nada. Bueno, está bien. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.